Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 237. Este espacio, luz que ilumina mi camino, es propicio para que estudiemos la palabra, oremos y nos ejercitemos para la eternidad. El tema de hoy, familia. Un padre muy ocupado buscaba la manera de entretener a su hija pequeña. Encontró un mapa del mundo en una revista y lo cortó en muchos pedazos. Después le dio las piezas a la niña sugiriéndole que intentara recomponer el mapa. Después de un poco rato, la niña le dijo que ya había terminado. Sorprendido por lo rápido que lo había completado, le preguntó cómo lo había hecho tan rápido, a lo que le respondió: cuando arrancaste la página de la revista me di cuenta de que en la parte de atrás de la hoja había una imagen de un hombre y una mujer. Pensé que si era capaz de resolver o de volver a unir al hombre y a la mujer, podría volver a unir el mundo. El matrimonio y la familia son de una importancia enorme. Son parte del orden natural de Dios y una parte vital del tejido de la sociedad. Juan Pablo escribió en una ocasión que la familia es el fundamento de la sociedad y la alimenta continuamente. Nikki y Sila Lee han invertido sus vidas en fortalecer los matrimonios y la vida de las familias. Sus cursos y sus libros, como Él y Ella, el libro de padres, han tenido un profundo impacto en la vida de miles de personas de nuestra iglesia local y ahora lo tienen en muchos países de todo el mundo. Recientemente, un oficial del gobierno de un país les dijo a Nikki y a Sila: una sociedad sólida depende de tener familias sólidas. Las familias fuertes dependen de los matrimonios fuertes. Es por eso por lo que me interesa el trabajo de ustedes. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de la vida familiar. No solo tenemos una familia natural, sino que como cristianos también somos parte de la iglesia, la cual es vista por el Nuevo Testamento como la familia de Dios. Le invito a que abra su Biblia en Salmo 102. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 28. Salmo 102. Recuerden que este año estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así, desde el verso 18. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén. Cuando las multitudes se reúnan y los reinos vecinos vengan a adorar al Señor, en la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él: oh mi Dios, el que vive para siempre, no me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Amén. Vamos al punto número 1. Los niños y la próxima generación. Toda generación tiene la responsabilidad de pensar en el futuro y planear el mismo. No solo tendríamos que preocuparnos de lo que pasa en nuestro tiempo, sino también de la generación venidera. El salmista está preocupado por la próxima generación, que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Jesús es la clave para cada generación. El escritor de Hebreos cita los versículos 25 y 27 de este salmo y los aplica a Jesús en Hebreos 1 del 10 al 12. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso lo dice en Hebreos 13:8. Él afirmó: la tierra y los cielos son la obra de sus manos. Jesús estará siempre ahí, para siempre, y tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin.
El Salmo termina con esta esperanza para la generación venidera. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Esta es la esperanza, la oración y en alguna medida la promesa. Mientras que todo el mundo es responsable de su propia vida, en un sentido Dios trata a la gente como familias. Podemos esperar, orar y creer que nuestros hijos vivirán en su presencia y se establecerán ante Él. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, entre por un momento en el gimnasio espiritual y dígale al Señor: Señor, quiero darte gracias. Gracias por esa esperanza que tenemos para nuestros hijos. Oro por mi familia y por aquellos que están en la iglesia, para que vivamos en tu presencia y que nuestros hijos crezcan conociéndote, amándote, sirviéndote y sean establecidos en ti. Oro por los nietos y oro por las generaciones que aún no han nacido, que puedan conocerte. Ayúdame a ser sabio. Dígale al Señor: ayúdame a tener sabiduría para pasar el testimonio de ti a mis generaciones, y que ellos te conozcan también a causa de lo que han oído de mí y han visto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 16 del 5 al 24. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: instrucciones finales de Pablo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto seguiré aquí, en Éfeso, hasta el Festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolo, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando venga la oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Saludos finales de Pablo. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de aquellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Este es mi saludo de puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos al segundo punto para estudiar este texto bíblico que hemos acabado de leer: la familia y los lugares. La iglesia Hillsong de Sydney, Australia, tiene una gran pancarta afuera que dice: bienvenido a casa. La visión de Brian y Bobby Hudson, los pastores titulares, es que todo el que acuda a la iglesia se sienta bienvenido, amado y reciba la hospitalidad que daríamos a un invitado en nuestra casa. Tenemos que volver a captar esta visión del Nuevo Testamento de la iglesia como un hogar. Por supuesto, los primeros cristianos no tenían edificios como nuestras iglesias, sino que se reunían en las casas. Pablo escribe a los corintios: si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. La iglesia es la familia de Dios, quien es nuestro Padre. Pablo ve a toda la iglesia como una familia.
Así habla de los otros cristianos como sus hermanos y hermanas. La iglesia no es una organización a la que te afilias, es la familia a la que perteneces. Por eso no puedes andar brincando de un lado para otro, porque vas a perder identidad. Y lo que el Señor quiere darte se retrasará muchísimo hasta que te ubiques. Es necesario que entiendas que perteneces a esa familia y debes estar dispuesto a permanecer allí, independientemente que sucedan cosas que de pronto te incomoden. En todas las familias van a haber inconvenientes, pero debemos ser maduros y aprender a sanar, a perdonar y a seguir adelante. Pablo, que era soltero y no tenía mujer ni hijos propios, ama a los corintios y los ve como su familia. Encontró un refrigerio espiritual quedándose un tiempo con ellos. Termina su epístola diciendo: los amo a todos ustedes. Espera que ellos amen al Señor y se amen los unos a los otros. Deben expresar este amor saludándose unos a otros con un beso santo. Esto no es simplemente una linda teoría, es algo muy personal. Pablo desea verlos y sabe que le ayudará. No quiere pasar solamente un poco de tiempo con ellos, sino pasar mucho más tiempo entre ellos, si el Señor así lo permite. El mensaje de Pablo en sus cartas emana de su amor y preocupación por la gente de la iglesia. Practicó lo que predicaba cuando escribió: hagan todo con amor. La única razón por la que Pablo no acude más pronto es porque se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en ese lugar, aunque muchos se oponen. Parece que siempre que Dios abre una puerta de par en par para hacer un gran trabajo, debemos esperar que también se multiplique la oposición. No dejes que esta impida que saques el mayor partido de las grandes oportunidades cuando éstas se presentan. Prosigue hablando de Timoteo, a quien en otro lugar describe como su hijo en el Señor. Después habla de su hermano Apolos, para seguir hablando sobre la familia de Estéfanas. Viendo el Nuevo Testamento, parece que era bastante común que familias enteras se convirtieran y se bautizaran juntas. También vemos en este pasaje un ejemplo de una pareja casada ejerciendo un ministerio conjuntamente. Aquila y Priscila dirigían una iglesia en su casa. Aquí se nombra Aquila primero, pero lo más común es que Priscila sea citada la primera por Pablo. En Romanos 16:3 está claro que dirigían juntos la iglesia. La familia de la iglesia se compone de gente soltera como Pablo, parejas casadas como Priscila y Aquila, y hogares enteros como el de Estéfanas. Juntos conformaban la familia de Dios. Lo que Pablo escribe es la de aplicación a todos nosotros. Mantengámonos alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Eso lo dice en 1 Corintios 16, 13 al 14. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser esa iglesia que mantiene ese vínculo de familia, unidos, que no seamos como si estuviéramos vinculados a una corporación, sino que entendamos que el Señor nos ha plantado allí y pertenecemos a esa familia en la cual es necesario permanecer, aunque sucedan inconvenientes, pasar por alto ofensas y seguir adelante, porque somos una familia. Amado Señor, te pido que nos des un amor tal los unos por los otros, que ya sea que estemos casados, solteros, todos experimentemos las riquezas y el descanso de ser parte de la familia de Dios, que ahí podamos sentirnos unidos, amados, respetados y valorados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora abra su Biblia en segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 24 y el capítulo 25. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Joás repara el templo. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren, pero los levitas no actuaron de inmediato.
Entonces el rey mandó llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada del templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esa razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto de Moisés, el siervo de Dios, había exigido de los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaban el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día, por lo tanto se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Luego terminaron con todas las reparaciones. Llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Ese dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Se revocan las reformas de Joiada. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Será. A causa de ese pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y venga en mi muerte. Fin del reinado de Joás. En la primavera de ese año el ejército arameo marchó contra Joás, invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. El relato de los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Amasías gobierna sobre Judá. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón.
Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, Amasías organizó el ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a su casa. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al Valle de la Sal, donde mataron a 10.000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10.000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y Betorón, mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que se había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Eso hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en la montaña del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó al cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso. Pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes, luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Amén. Vamos al tercer punto, donde estudiaremos un poco de la familia en este capítulo, en estos dos capítulos de Crónicas. El punto 3, los padres y los hijos.
Tener una buena crianza de parte de los padres es una enorme ventaja en la vida. El padre de Joás murió cuando era un bebé y lo hicieron rey con tan solo 7 años. Su madre se aseguró de que fuera instruido y entrenado por el sacerdote Joiada. Claramente recibió una buena educación y mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joás tuvo su propia familia compuesta de hijos e hijas. Dios había prometido su bendición sobre David y su familia. La realeza se transmitió a lo largo de la línea familiar, pero aunque el amor de Dios era incondicional, cada persona era responsable de cómo respondía a este amor. Está escrito en el libro de la ley de Moisés. A los padres no se les dará culpa, no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje dice: cada uno pagamos personalmente por nuestros pecados. Vemos cómo este principio obró aquí. Joás empezó bien, haciendo lo que agradaba al Señor, y decidió reparar el templo del Señor. Todos se le unieron y todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y los depositaron en el cofre hasta llenarlo. Repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado conforme al diseño original. Los edificios para el culto son importantes y pueden ser restaurados si todo el mundo se involucra. Lamentablemente, el reinado de Joás no terminó bien. Es muy importante no solo comenzar bien, sino terminar bien. Trágicamente, este mismo patrón se repitió en la vida de su hijo Amasías, quien empezó bien, pero no acabó bien. Se volvió arrogante y orgulloso y se apartó de seguir al Señor, abandonó al Señor. Miren, esto es algo tremendo, porque nuestros hijos, aunque no son culpables por nuestros pecados, ni nosotros culpables por los pecados de nuestros hijos, ellos terminan repitiendo los patrones de conducta y de comportamiento nuestros. Es por eso tan importante nosotros corregir esos patrones de conducta malos, tóxicos, incorrectos, y empezar a tener conductas agradables al Señor, que sean de buen ejemplo para nuestros hijos y que ellos puedan tener un buen ejemplo a seguir, un buen patrón. Si usted no ha empezado bien, corrija su camino, no importa, pero termine bien, porque ese patrón lo van a copiar sus hijos. Termine bien. Amado Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos y a terminar bien. Oro para que la vida familiar sea de nuevo el fundamento que alimente continuamente nuestra sociedad, que se revierta el declive de los matrimonios y se restauren las familias, que sean familias sólidas, familias que agraden al Señor, que no importa que hayan empezado mal, que no importa que hasta ahora hayan hecho las cosas mal, pero que puedan esos padres empezar a tomar un rumbo correcto para sus vidas, y que venga la restauración, y que venga el amor, y que venga la paz, y que venga la gracia, y que el poder de Dios sea trayendo restauración y vida sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada persona. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos al comentario de la pastora Pipa, que toma segundo de Crónicas 24 y 25. Ella dice: los niños pueden lograr grandes cosas si reciben buenos consejos. No debemos subestimarlos. Joás llegó a ser rey a la edad de 7 años. Con la ayuda de Joiada, el sacerdote y consejero suyo, Joás construyó el templo. Reconstruyó el templo. Mientras tuvo aquel buen consejero, logró muchísimas cosas. Lamentablemente, cuando su consejero murió, se descarrió. Es importante perseverar en buscar un consejo sabio, y todos necesitamos animar a la nueva generación. Y debemos orar a Dios para cuando nosotros muramos y faltemos, nuestros hijos y nuestros nietos no se descarríen, sino que se mantengan firmes y que puedan hallar buenos consejeros que los ayuden a seguir adelante. Bueno, amados, hemos terminado este devocional. Espero que haya sido de mucho ánimo para su familia. Recuerden que la familia está en el corazón de Dios, que los niños y la próxima generación deben ser nuestra prioridad número 1 para poder levantar una generación que honre a Dios por encima de lo que sea. Recuerden también que la familia y los hogares son importantes y que hay una familia en Cristo que debemos mantener firme y que debemos cuidar y que debemos amarnos los unos a los otros. Y que también
El Señor espera que te seamos un buen ejemplo y dejemos un buen legado a nuestros hijos. Bueno, amados, hemos terminado este tiempo devocional. Recuerde que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la Iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.